Buenas tardes, gracias por asistir. Este es un trabajo conjunto que realizamos con Brenda Bentancur, en su momento profesora de la Universidad de Florida. Ahora está como Data Scientist en NORC, en la Universidad de Chicago. Y aunque no aparece en la publicación original, tengo que darle muchas gracias al profesor Abel Rodríguez en la Universidad de Washington por muchas recomendaciones valiosas que nos dio en su momento. Bueno, lo que primero quiero mencionarles es el tipo de objeto con el que vamos a trabajar aquí. Vamos a trabajar con redes de múltiples capas y lo que vamos a hacer es proponer un modelo generativo para explicar cómo surgen los datos. Entonces, básicamente, la estructura de los datos es una estructura trimodal, por decirlo de alguna forma, donde vamos a tener redes binarias no dirigidas, en la que vamos a tener múltiples capas. Claro, toda la publicación original está hecha para redes binarias, pero se puede extender muy fácilmente para redes dirigidas o incluso redes pesadas. Muy bien, como ejemplo de motivación, y simplemente como ejemplo de motivación, porque en el paper tenemos múltiples escenarios y múltiples ejemplos, quiero que consideren este caso donde tenemos varios individuos. En la publicación original hacen referencia a técnicos, donde tienen varios tipos de relaciones. Por ejemplo, tienen relaciones de juego, o argumentos, o amistades y antagonismos. Entonces, la idea del modelo es proponer un modelo generativo que explique cómo surgen los datos. Y bueno, a diferencia de lo que hemos visto durante toda la conferencia, yo voy a hablar desde una perspectiva netamente estocástica, desde el punto de vista de la estadística, y voy a proponer modelos que expliquen cómo surge la red, que expliquen cómo surgen las relaciones, con múltiples propósitos. Caracterizar las propiedades estructurales, evaluar si existen relaciones entre las cantidades nodales, variables endógenas y las relaciones que se presenten en las múltiples capas, poder asignar valores que posiblemente no hayan sido observados, hacer predicciones y sobre todo poder cuantificar la incertidumbre asociada con todos estos procesos. Una ventaja de trabajar desde el punto de vista estocástico estadístico es que, además de poder evaluar la incertidumbre asociada con los procesos, es que podemos evaluar la bondad de ajuste del modelo, podemos evaluar la capacidad predictiva del modelo. Y para eso considero que no hay nada mejor que el paradigma bayesiano para lograr tales fines. Muy bien, en este modelo, precisamente, queremos puntualizar o queremos poder hacer las siguientes tareas. Primero, hacer un modelamiento conjunto de todas las capas. Claro, alguien puede tomar simplemente un modelo para una red simplemente cross-seccional y ajustar el modelo individualmente para cada una de las redes. Pero no, desde nuestra perspectiva vamos a hacer un solo modelo que me permita a mí poder caracterizar todo el sistema de manera conjunta. Nuestro modelo tiene varias ventajas. La primera es que me permite visualizar en un espacio euclidiano de baja dimensión la dinámica social de lo que está ocurriendo en las redes. Podemos construir una red de consenso que resuma todas las interacciones. Podemos también cuantificar la correlación entre las redes, ver qué tan parecidas o no son las redes en términos de sus relaciones, y hacer muchos otros tipos de tareas, como por ejemplo evaluación cognitiva en el caso de trabajar con estructuras sociales, y bueno, otras tareas de uso común en el análisis de redes como la segmentación y el vínculo de registros. Muy bien. Entonces, quisiera empezar dándoles como alguna intuición de lo que ocurre en el caso de una sola red. En el 2002, Samuel ya nos hablaba de un trabajo muy prominente de Hoff, en ese momento en la Universidad de Washington, donde él propone un modelo, lo llama así Latent Space Model, para poder explicar cómo surgen los datos en una sola red. Ese modelo de distancia es muy popular porque permite capturar muchas características estructurales del sistema, en particular en esta la homofilia y la transitividad. Entonces la intuición es la siguiente. Hoff asume
que todos los individuos del sistema están puestos en un espacio, en este caso de 2 dimensiones, pero puede ser 3, 4, 5 dimensiones, no importa. Cada actor tiene una posición no observada en ese espacio. Será nuestra tarea estimar esa posición. Pero a partir de esas posiciones, lo que vamos a hacer es calcular la probabilidad de que haya un enlace entre dos actores, entre dos individuos. Entonces, claro, fíjense que el mecanismo aleatorio que le da vida a los datos es a través de un modelo Bernoulli. Claro, los modelos Bernoulli son los únicos por excelencia para caracterizar variables binarias, no hay otro, donde tenemos una probabilidad basal de conexión beta y lo que vamos a hacer es a esa cantidad basal de conexión restarle la distancia que hay entre las características latentes de los individuos. Claro, si hay dos individuos que estén lejos en el espacio, pues claro, su norma va a ser un valor grande y por lo tanto vamos a restar una cantidad grande a la probabilidad basal de conexión, por lo tanto su probabilidad de conexión va a disminuirse. Si esos dos individuos están cerca en el espacio, fíjense que la norma va a ser un valor pequeño y entonces la cantidad que le estemos restando a la probabilidad basal de conexión va a ser pequeña y por lo tanto la probabilidad de conexión va a aumentar. A través de la inferencia estadística, en este caso bayesiana, lo que vamos a hacer es poder estimar esas cantidades. Muy bien. Y claro, en este momento debe ser claro que todo esto es susceptible de generalización, ¿no? Podemos trabajar en espacios no euclidianos, podemos trabajar en espacios con múltiples dimensiones, en casos con redes dirigidas, en fin. Entonces, nuestra tarea en la investigación, en el paper original, fue expandir este modelo de Hopf para casos que tengan múltiples redes. Y la intuición es muy sencilla, la idea es una idea muy básica, y es que, claro, lo que vamos a asumir entonces ahora es que cada actor, cada individuo, tiene una posición latente en cada red. Por eso ustedes ven ahora que en el modelo generativo tenemos variables latentes U y J. El actor I tiene una posición latente para la red J. Y aquí viene la parte más importante del modelo, y es que cada individuo se asume tiene una posición global, tiene una posición promedio en el espacio social, que aquí yo he denotado con eta y j, con eta sub i, perdón. Entonces, cada individuo tiene su posición global en el sistema y a través de desviaciones gaussianas de esa posición global es que surgen las posiciones particulares para cada una de las redes. Claro, esto no va a ser gratis porque estamos utilizando muchos parámetros para caracterizar toda la red, o sea que es un modelo paramétricamente pesado, pero tiene la gran ventaja de poder caracterizar absolutamente todo lo que está ocurriendo en cada una de las redes. Y bueno, aquí hay muchos aspectos de los demás parámetros del modelo que no incluí. Simplemente incluí como la idea global en términos de las posiciones particulares de cada individuo en el sistema y la gran posición global del individuo. Muy bien, en términos computacionales, como nuestra tarea es estimar cada uno de los parámetros que le dan vida a la red, necesitamos estimar las posiciones latentes particulares, las posiciones latentes globales, las probabilidades basales de conexión, en fin. Pues desde el punto de vista de la estadística, en particular desde la estadística bayesiana, tenemos que pensar muy bien cómo vamos a lograr tal tarea. Lo primero es que para poder ajustar el modelo tenemos que elegir muy bien los hiperparámetros del modelo, que son los que le dan el arranque al modelo, por decirlo de alguna forma. La descripción detallada está en el paper. Este modelo es no identificable porque está basado en distancias euclidias. Entonces cualquier rotación o reflexión del espacio social va a producir exactamente la misma verosimilitud y por lo tanto tenemos que hacer algunos ajustes para poder hacer inferencia estadística sobre los parámetros. En particular utilizamos la transformación de Procrustes para poder darle unicidad en términos de la estimación. Y bueno, en términos muy técnicos, para aquellos que estén familiarizados con la estadística bayesiana, utilizamos inferencia basada en simulación, en particular en Markov Chain Monte Carlo, para
tener muestras de la distribución posterior. Y aquí, nuevamente, hay muchas opciones para realizar el cómputo. Podemos utilizar otros tipos de inferencia, como la inferencia variacional, para tratar de aproximar la distribución por medio del campo medio, pero digamos que en términos de cómputo, esa no es la parte más importante, sino la filosofía del modelo. Por último, como esto es un modelo de espacio latente, tenemos que elegir la dimensión del espacio en la que vamos a trabajar. 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones. Entonces, lo que hicimos fue ajustar el modelo utilizando tantos núcleos como necesitáramos del computador, uno para cada dimensión, y luego elegíamos el modelo que tuviera mejor capacidad predictiva, mejor bondad de ajuste para poder realizar toda la inferencia. Muy bien. Entonces voy a mostrarle algunos resultados con nuestra red de ejemplo para que ustedes vean a qué me refiero. Lo primero es que el modelo me permite calcular a través de las posiciones globales, me permite calcular la red de consenso. Como tengo múltiples redes, ahora tengo la capacidad, con los parámetros estimados del modelo, de decir cómo se caracteriza a nivel global la red. Podemos especificar cuáles individuos tienen mayor probabilidad de conexión, cuáles menos probabilidad de conexión, e incluso poder hacer tareas de clustering con este tipo de proyecciones. Algo muy bonito del modelo es que, además de eso, puedo graficar en un espacio de baja dimensión, por ejemplo de dimensión 2, cómo es la dinámica social. ¿Cuáles actores están cerca de cuáles actores? Tanto para los juegos, los argumentos, la amistad, el antagonismo, etc. Podemos ver, por ejemplo, que los actores 9, 8, 11, 14 están muy cerca en el espacio en términos de los juegos y también justo en términos de la amistad, que hace sentido. Muy bien, esto permite visualizar mejor las redes multicapa y comunicar una idea de la dinámica social mucho mejor a la persona que lo necesite. Otra cosa que considero que es muy útil es que a través de la parametrización, a través de las distancias latentes, podemos calcular la correlación entre las redes. Podemos establecer una métrica que me digan cuándo hay diferencias significativas o no entre cualquier par de redes. Por ejemplo, vemos que no hay relaciones o no hay una relación significativa entre las redes 3 y 4, que eran las de argumentos y la amistad, y hace mucho sentido. Entonces tenemos una herramienta absolutamente formal que me permite a mí cuantificar la incertidumbre. Fíjense que aquí tengo los intervalos de credibilidad, 95%, para hacer todo ese tipo de tareas. Por último, me puedo evaluar la bondad de ajuste del modelo en muchas direcciones. La primera es, por ejemplo, comparar los datos observados con las probabilidades de interacción. Probabilidades en el sentido literal que utilizamos en la estadística. Vemos que el modelo ajusta muy bien a los datos porque las probabilidades más altas están justo donde están los valores observados más altos. Y además de eso, puedo hacer ejercicios predictivos con el fin de ver si características estructurales como la densidad, la transitividad, la sortatividad, las está capturando el modelo generativo que yo estoy proponiendo. Si ustedes se fijan, en todos los casos, para todas las redes, tal vez exceptuando la distancia geodésica promedio de la red 2, el modelo está cubriendo el valor observado en términos de los intervalos de credibilidad que estamos proponiendo. Muy bien. Y para finalizar, quisiera mostrarles un ejercicio que hicimos de predicción para ver la capacidad predictiva que tiene el modelo. Trabajamos con varias redes multicapa de la literatura que tienen diferentes números de actores, diferentes capas, diferentes números de vínculos, y lo que vemos es que a través de un ejercicio de variación cruzada con el AUC, con el área bajo la curva en una curva ROC, vemos que nuestro modelo, con otro par de modelos de la literatura, tiene una capacidad predictiva muy buena. Y bueno, los dejo con el mensaje para llevar a casa, y es que existe ahora un modelo totalmente probabilístico para caracterizar redes multicapa, que claro, tiene retos importantes, por ejemplo el cómputo. Para nosotros los bayesianos, el cómputo es un aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta, sobre todo con modelos tan paramétricos.
O sea que hay mucha investigación que hacer en el caso de los Big Networks, donde podemos aplicarlo en muchas disciplinas y, sobre todo, dado el formalismo que le dimos a todo el modelo, que es susceptible de generalizaciones en muchas direcciones. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Thank you, Juan. Is there any question in the audience for our speaker? Gracias, muy interesante, Juan. Te quería hacer una pregunta, bueno, respecto a la computabilidad, porque vi que los ejemplos eran en redes chicas y bueno, había un paper también de un modelo basado en espacio latente para redes de una sola capa de Pablo Barberá de 2015, en el cual es parte también de un modelo probabilístico de espacio latente y después lo aproxima usando corresponden análisis de la materia de adyacencia. No sé si eso también puede ser aplicado aquí o no, para escalar el cálculo a redes muy grandes, que en general es donde a veces interesa aplicarlo. Ok, aquí quisiera ir en dos direcciones. La primera es que en términos de imputabilidad, la perspectiva bayesiana me permite incluir los valores no observados o que quiera predecir dentro del espacio paramétrico, o sea que harían parte de los valores que quiera observar a partir de los datos, que quiera estimar a partir de los datos. Eso se puede incluir fácilmente dentro del muestrador. Y en términos de lo de redes grandes, porque aquí en el paper utilizamos redes de máximo 100 nodos, cosas de ese estilo, nuestra salida es no utilizar métodos basados en Markov Chain Monte Carlo, sino estrategias variacionales que permitan hacer el cálculo muchísimo, infinitamente más rápido. Pero eso es trabajo en desarrollo, no tengo resultados al respecto. Muy buena charla, me gustó mucho. Tengo una pregunta respecto a la naturaleza de las redes. La red multicapa que tú has puesto, tienes los links muy bien determinados en cada capa, pero no tienes links entre capas. Correcto. Entonces, mi pregunta va por ahí. ¿Qué ocurre si tienes una red multicapa donde sí existen conexiones entre las capas? ¿Se podría explicar esta metodología? Bueno, hay dos aspectos importantes que quisiera resaltar. El primero es que, en efecto, no consideramos casos donde haya relaciones entre capas, sobre todo porque cada una de las capas está definida sobre el mismo conjunto de individuos. Entonces no hemos pensado, digamos, extender el modelo en esa dirección. Lo que sí hemos hecho es hacer ejercicios de record linkage, donde tenemos, por ejemplo, una red de Twitter y una red de Facebook, y definidas sobre el mismo conjunto de individuos, y sin saber el identificador de cada nodo, poderlas identificar quién es quién en cada una, simplemente basado en las conexiones. Eso es lo máximo que hemos hecho en esa dirección, sin considerar links entre capas. Si encuentro alguna aplicación donde eso tenga como algún sentido práctico, valdría la pena extender el modelo. Gracias. Bueno, se me ocurren redes de transporte donde tienes transporte en autobús, metro, diferentes capas. Tienes estaciones, entonces hay flujos dentro de una red de transporte que luego se derivan a la otra. Entonces ahí tienes conexiones que existen y que habría que capturar de alguna forma. Así que, claro, si solamente trabajas las capas no puedes. Pero bueno, gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta para Juan? Tenemos una última. Hola, muy interesante charla. ¿Consideras que el incremento del tamaño del sistema puede afectar el comportamiento, las medidas de centralidad, etcétera, etcétera? Cuando aumentamos el tamaño del sistema, en efecto vamos a tener variaciones importantes en los estadísticos principales del sistema, en términos de densidad, transitividad, atractividad y eso. Pero eso no me preocupa tanto. Lo que me preocupa tanto es, lo que a mí sí realmente me preocupa es que cuando hacemos modelos generativos desde el punto de vista estadístico, estamos pagando un precio muy grande. Y es que como estamos cuantificando probabilísticamente cada uno de los parámetros del modelo, el cómputo se vuelve absolutamente pesado. Entonces ahí viene como viene la carga que tenemos los bayesianos cuando hacemos este tipo de modelos, y es que a medida que aumenta el espacio de parámetros,
el cómputo empieza a ser infinitamente más difícil. Viendo una de las charlas que vi aquí en el Congreso, donde nos mostraban cómo una red absolutamente grande la podíamos resumir quitándole las aristas menos importantes, puede ser como una buena aproximación, además de otras técnicas estadísticas como los métodos variacionales. Agradecemos una vez más a Juan por su tiempo.